Buenos días, compañeros y compañeras. La Casa de la Soberanía Miguel de Escoto Brockman de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM Managua, les da la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y virtual en la conferencia Génesis y Evolución de la Política de Bloqueo del Gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, impacto en la población cubana. Saludamos a las personalidades que nos acompañan y presiden esta actividad. Apreciable vicerrector general de la UNAM Managua y director de la Casa de la Soberanía, Miguel de Escoto Brockman, doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, apreciable compañera Rachel Velázquez, especialista de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, apreciable compañera Claudia Peña, encargada de Asuntos Culturales y Académicos de la Embajada de Cuba en Nicaragua, apreciable compañero Yusef Pérez Martínez, agregado comercial de la Embajada de Cuba en Nicaragua. A continuación, quedan las palabras de bienvenida a cargo de nuestro vicerrector general de la UNAM Managua, doctor Luis Alfredo Lobato Blanco. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, compañera Rachel Velázquez. Buenos días, estimada compañera Claudia Peña, primera secretaria encargada de Asuntos Culturales y Académicos de la Embajada de nuestra hermana República de Cuba en Nicaragua. Compañero Yusef Pérez Martínez, agregado comercial de esta embajada. Para nosotros es realmente un honor poder contar el día de hoy con una especialista en temas tan relevantes, particularmente en lo que corresponde a la política de bloqueo. Seguramente ningún pueblo puede dar tantas lecciones con base en el conocimiento de lo que ha sido un bloqueo implacable, criminal, durante un buen número de décadas, bloqueo que se mantiene a pesar de las relaciones diplomáticas que se restablecieron, pero que pareciera como que el Imperio del Norte no acaba de entender cuál debe ser el signo de los tiempos. Y para eso tenemos el día de hoy aquí a la compañera Rachel Velázquez para explicarnos, para ilustrarnos lo que este bloqueo ha representa cómo hay un atentado realmente al orden internacional con este bloqueo. De hecho, un bloqueo ilegal, un bloqueo que está basado en una política de agresión permanente que se ha venido estableciendo desde tiempos inmemoriales, desde el propio siglo XIX, y que sobre todo a partir del establecimiento del socialismo en Cuba, que no nos olvidemos, Cuba es el faro del socialismo en América Latina y en el Caribe. Y debemos de honrar e imitar una y otra vez ese ejemplo de Martí, del compañero Fidel, del Che, de Camilo Cienfuegos, de Raúl y de Miguel. Le damos la palabra a la compañera Rachel Velázquez para que nos desarrolle la conferencia Génesis y Evolución de la Política de Bloqueo del Gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, impacto en la población cubana. También queremos señalar que el día de hoy tenemos a un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Tenemos aquí también al director de la carrera de Derecho, que va a seguir también de una manera muy atenta. El tema del bloqueo también debe ser un tema de estudio por parte de los juristas, por parte de los que aspiran a
a graduarse de Derecho, porque al fin y al cabo el bloqueo es un atentado al derecho internacional y por lo tanto debe ser objeto de estudio y también objeto de denuncia continua, permanente. Celebramos también el éxito alcanzado por parte de nuestra hermana República de Cuba de su inclusión en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es un triunfo de todos los pueblos que luchan por su autodeterminación. Muchas gracias y le damos la palabra ya a la compañera. Buenos días. Buenos días a todos los participantes. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiéramos comenzar agradeciendo al gobierno sandinista por la invitación, al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo y por supuesto al colectivo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, y al equipo del Centro de Estudios del Desarrollo Miguel de Escoto por esta importante plataforma que nos brinda para mostrar ante el mundo una vez más el impacto de esta genocida política en la vida socioeconómica y política del país. Vamos a comenzar esta ponencia con una declaración que a la luz del tema que nos ocupa en el día de hoy resulta imprescindible. El gobierno de los Estados Unidos ha declarado que el bloqueo contra Cuba es, y cito, uno de los conjuntos más completos de sanciones impuestas por los Estados Unidos a cualquier país. Y la realidad incuestionable es que el bloqueo a Cuba es el sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador, más complejo y prolongado que se haya impuesto contra país alguno en la historia. Es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, incluyendo los principios de igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos de los estados, el respeto a la libre determinación e independencia de los pueblos, la libertad de comercio y de navegación. O sea, las afectaciones del bloqueo y su impacto en la vida cotidiana de cada cubano superan la mera interpretación de un dato numérico. Entender la esencia precisamente del bloqueo pasa inevitablemente por comprender la intención de esta política. ¿Qué es lo que se persigue con esta política? Pues asfixiar la economía cubana y rendir por este medio al pueblo por hambre y por necesidad. Cada disposición de este complejo entramado de medidas coercitivas unilaterales persigue ese fin. No cabe duda que es un acto de guerra económica en tiempos de paz. Y así lo demuestra el memorándum del 6 de abril de 1960 del entonces vicesecretario de Estado, asistente para asuntos interamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lester Marjorie, quien al describir el objetivo del bloqueo contra Cuba señalaba, y cito, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Y de esta forma cierro la cita. Con el bloqueo se pretende precisamente esto, afectar las condiciones de tranquilidad y seguridad ciudadana en que vive el pueblo cubano, generar desorden e inestabilidad, fracturar el orden constitucional y, por supuesto, alentar la migración irregular. El incremento de la migración cubana está vinculado directamente con el endurecimiento del bloqueo. Esta política, que no cabe duda es la principal causa del deterioro de la situación económica del país, ha llevado a una cantidad no despreciable de cubanos a buscar otras vías de realización personal fuera de nuestro país. Durante los últimos años, el bloqueo se ha reforzado con la inclusión de medidas adicionales muy agresivas impuestas durante el gobierno de Donald Trump y que en su gran mayoría aún permanecen vigentes como continuación de esa política
de máxima presión contra Cuba. Desde el año 2019, el bloqueo ha escalado a una dimensión más dañina e inhumana, con un reforzado componente extraterritorial, la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, la persecución a las empresas, buques y navieras que envían suministros de combustibles al país, la arbitraria e injustificada inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el ataque a todas las fuentes de ingreso y de entrada de divisas al país, la intimidación y persecución a terceros y el reforzamiento de las presiones a gobiernos, instituciones bancarias, empresarios y ciudadanos de todo el mundo que establecen o desean desarrollar relaciones con Cuba, se han consolidado como parte esencial de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para aislar a Cuba y provocar nuestro descalabro socioeconómico. La continuidad en la aplicación plena de la ley Helms-Burton, incluyendo la autorización para que se presenten demandas en tribunales estadounidenses al amparo de su título 3, pues entorpece aún más las relaciones de Cuba con terceros países. Nuestra permanencia en las listas unilaterales e ilegítimas que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre países patrocinadores del terrorismo y naciones que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos, pues ha reforzado ese impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo y su componente extraterritorial. Ello ha ocasionado a nuestro país serias dificultades para insertarse en el comercio internacional y realizar operaciones financieras, lo que se ha traducido en severas consecuencias, cierres de contrato, pérdidas de relaciones con entidades bancarias que habitualmente trabajaban con Cuba, endeudamientos, demoras en el envío y recepción de fondos y mercancías, entre otras dificultades con costos y consecuencias que son incalculables para el pueblo cubano. El bloqueo actualmente e históricamente ha constituido el principal obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y el cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los efectos de esta guerra contra el pueblo cubano no han cesado ni un solo día. No hay una sola esfera de las actividades económicas y sociales de Cuba que esté exenta de esta acción destructiva y desestabilizadora impuesta por esta política ilegal. Como resultado de la aplicación del bloqueo, pues Cuba continúa sin la posibilidad de exportar libremente sus productos y servicios a los Estados Unidos o importarlos desde allí. Cuba no puede utilizar el dólar estadounidense en sus transacciones financieras internacionales, no puede ser titular de cuentas en esa moneda en bancos de terceros países, tampoco se nos permite acceder a préstamos de bancos de Estados Unidos, de sus sucursales en terceros países y de instituciones financieras internacionales. Como resultado, pues el desempeño de la economía cubana ha experimentado presiones extraordinarias que se manifiestan fundamentalmente en la industria, en las prestaciones de servicios, en el comercio minorista, en la escasez de alimentos y medicina y en forma general en el deterioro del nivel de consumo y bienestar general de la población. A pesar de que la atención al ser humano ha sido y va a continuar siendo la prioridad de nuestro gobierno, es innegable el impacto del bloqueo en la calidad de vida y los servicios que se brindan a la población, que nunca antes ha debido enfrentar niveles tan extremos de escasez de medicamentos, de alimentos y combustibles como en estos últimos años. Son circunstancias muy serias que no solo deterioran las condiciones materiales de vida, sino que lesionan la propia dignidad humana. El bloqueo pues viola el derecho a la vida y a la salud de todas las cubanas y los cubanos. El impacto de esta política se refleja en las dificultades de la propia industria nacional para adquirir insumos para la producción de fármacos y otros servicios esenciales. Cuba es capaz de producir más del 60% de su cuadro básico de medicamentos. Sin embargo, estos niveles no se han podido garantizar durante meses debido al impacto del bloqueo en la capacidad de pago del país, a la imposibilidad de acceder a tecnologías médicas que contienen más del 10% de componentes estadounidenses, a la necesidad de recurrir a rutas de transportación alternativas con un elevado costo adicional, a la creciente negativa de instituciones financieras y bancarias en diversos países a tramitar operaciones con Cuba, lo que ha impedido, por supuesto, realizar las transacciones con los proveedores de estos insumos. En el contexto
de enfrentamiento a la COVID-19, que fue un contexto bastante complejo a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, no fue aplicada ni una sola medida de alivio del bloqueo. Esta política obstaculizó durante esta etapa el arribo al país de donaciones y jeringuillas para apoyar el proceso de vacunación. Obstaculizó la adquisición de cilindros, piezas de repuesto y otros componentes necesarios para el suministro del oxígeno medicinal. Obstaculizó además la compra y la transportación de materiales indispensables para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, así como para la investigación, la producción y la evaluación de los candidatos vacunales y de las vacunas cubanas contra la COVID-19. No cabe duda de que el recrudecimiento deliberado y oportunista del bloqueo contra Cuba en el contexto precisamente de la pandemia es ilustrativo de esa naturaleza profundamente cruel e inhumana que persigue esta política. Otros sectores sensibles y que han sido y son severamente dañados por el impacto del bloqueo son los sectores de la alimentación, los sectores de la agricultura, la educación, el deporte y la cultura. Y nos gustaría hacer un paréntesis en el sector de la energía y minas, porque en el caso de este sector, los daños en el periodo más reciente se estiman en más de 400 millones de dólares. Cuba ha enfrentado enormes dificultades para mantener la generación de electricidad debido a la tensa situación que impone el bloqueo. El cerco económico ha exacerbado las limitaciones financieras y el acceso a créditos para reparar nuestras termoeléctricas, para adquirir las tecnologías necesarias y el combustible requerido para garantizar un servicio estable a la población y a los sectores estratégicos de la economía nacional. Como consecuencia de las acciones de persecución e intimidación, así como las regulaciones y disposiciones que ha emitido los Estados Unidos contra las armadoras de buques y navieras que envían suministro de combustible al país, pues se ha reducido la cartera de proveedores extranjeros y los que han mantenido los suministros de tales productos pues han incrementado los precios considerablemente en función del riesgo país. Se han retrasado los tiempos de entrega con la consecuente afectación que eso provoca en la disponibilidad de los recursos a pesar de lo que se haya previsto en los contratos establecidos. Los datos, y esto es bastante verídico, los datos no ilustran el verdadero impacto de estas afectaciones en la vida cotidiana de los cubanos, ni el estrés constante generado por las interrupciones al servicio eléctrico, a pesar de la voluntad y el esfuerzo de nuestro gobierno para lograr una solución pronta y efectiva a este problema. En el periodo más reciente, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 2.557.000 millones de dólares. Esto representa una afectación promedio de más de 365 millones de dólares mensuales y más de 12 millones de dólares diarios. Fíjese la magnitud del impacto del bloqueo. Y para concluir, pues quisiéramos transmitir también las siguientes palabras, y es que a más de 3 décadas de la primera resolución de la Asamblea General contra el bloqueo, pues el gobierno de los Estados Unidos continúa ignorando los numerosos reclamos de ese foro internacional que llaman a poner fin sin condicionamientos, eso sí, a esta política unilateral y criminal contra Cuba. No es legal ni es ético que el gobierno de una nación poderosa someta a una nación pequeña a una guerra económica incesante en aras de imponerle un sistema político ajeno. Es inaceptable privar a un pueblo entero de más de 11 millones de personas del derecho a la paz, al desarrollo, al bienestar y al propio progreso humano. Pues en este contexto agradecemos el firme y constante compromiso, y no nos cabe duda de eso, del pueblo y del gobierno de Nicaragua, hermana nación que también ha sido y es víctima de la imposición de medidas unilaterales, y agradecemos muchísimo su apoyo a favor del fin del bloqueo y confiamos, por supuesto, contamos con este apoyo, confiamos en continuar contando con este valioso apoyo. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Agradecemos a la compañera Rachel Velázquez por su excelente exposición. Procedemos a leer algunos de los comentarios que nos llegan a la herramienta del chat.
Mario López dice, si se libera el potencial de Cuba para el desarrollo, el panorama de cambio iría más allá de Cuba. Mario Solano, saludos a todas y todos, en especial al fraterno y digno hermano pueblo cubano. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y preguntas a la herramienta del chat de la plataforma Teams. Bien, vamos a dar la palabra a aquellos que realmente, bueno, quisieran hacer uso de la misma. Queremos saludar también que están con nosotros nuestros compañeros y hermanos Ramón y Marian, desde allá del otro lado del océano. Siempre es un gusto y además seguimos muy de cerca y de manera continua todas sus valoraciones y análisis sobre distintas situaciones que están ocurriendo a nivel mundial. Últimamente la situación en Palestina, ¿no? Pues también el pueblo de Gaza, el pueblo de Palestina está haciendo, ya es el bloqueo elevado a la enésima potencia, bloqueo criminal, ¿no? Como el que se está ejerciendo en contra del pueblo cubano, que ocasiona que día a día tenga que utilizar el ingenio para proveer de lo más necesario. Quisiéramos saber si en este caso la compañera Claudia quisiera añadir algunos de los aspectos, pues, de cara a abrir el debate. Sí, como no. Muy buenos días a todos los que se conectan y los que nos acompañan tradicionalmente. Me uno al agradecimiento, primero a la felicitación también de nuestra compañera, que estaba un poco nerviosa, lo confieso, pero está muy bien. Y agradecemos, como siempre, a todo el colectivo de Miguel de Escoto por acogernos, por supuesto, al gobierno de Nicaragua. Y nos llenó de mucha satisfacción que luego de haber participado en la conferencia contra el bloqueo, mención Venezuela, bueno, también se organizara esta en función de la mención Cuba y, por supuesto, sea cual sea el país de nuestros tres países hermanos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, sabemos que estamos todos implicados en esta feroz política, porque es eso lo que es decir, el tema bloqueo, más allá, lo explicábamos en el espacio anterior de Venezuela, más allá de ser una política dirigida solamente a la parte económica, aunque se ve como algo económico, es una política de gobierno bien diseñada, bien estructurada, bien hecha a la medida de nuestras naciones. Y un ejemplo de eso es precisamente las 243 medidas que fueron aprobadas durante la administración Trump para agregárselas a ese cruel bloqueo que ya existe desde 1962. Y a veces desde fuera o incluso desde dentro de nuestros países, muchas personas no entienden el alcance que puede tener una política tan feroz como la del bloqueo de Estados Unidos. Incluso para nuestros niños es difícil comprenderlo. Yo tengo un niño de 9 años que no en pocas ocasiones me ha preguntado, mamá, ¿y por qué? Me voy a hacer referencia a una anécdota. ¿Y por qué Trump no deja entrar combustible a Cuba? ¿Por qué hay tantas personas en las paradas de nuestra ciudad de La Habana, que es donde resido? En ese momento mi hijo tenía 5 años. A su nivel, por supuesto, y con las palabras que él podía llegar a entender, tuve que explicarle el por qué en Cuba habían tantas personas en las paradas, incluidos niños que no podían llegar a las escuelas, médicos que no podían llegar a los hospitales. Y solo estoy mencionando quizás los sectores más visibles, pero es que ese bloqueo, esa política de bloqueo afecta a todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Y más allá de castigar al gobierno de Cuba, lo que persigue realmente es castigar al pueblo de Cuba para doblegarlo ante esas carencias de, no vamos a referirnos a carencias materiales que pueden constituir lujos, sino carencias materiales tan básicas como la canasta básica alimentaria que recibe el pueblo de Cuba cada mes.
Estamos hablando de las dietas que se le dan a nuestras embarazadas, estamos hablando de las dietas que el gobierno de Cuba garantiza para nuestros niños, que todos los niños tengan una dieta básica alimenticia, que por supuesto se complementa con la adquisición de cada una de las familias, pero que tiene un valor importantísimo en la alimentación de nuestra población. Estamos hablando incluso de que esas medidas, como bien explicaba Rachel, y hemos escuchado de nuestros compañeros en muchas ocasiones, en este espacio incluso, son extraterritoriales, y es ahí donde venimos a hablar entonces del incumplimiento de las normas de derecho internacional público. ¿Es así? Extraterritoriales porque no solo afecta a Cuba, sino afecta a todos los países que quieren comercializar con Cuba, que quieren ayudar a Cuba, y recientemente, hace unos días, estábamos viendo en las noticias cómo estaban acusando al gobierno mexicano de haber regalado combustible a Cuba. Es decir, aún ubíquense en la posición en la que un país, que es una isla en el medio del mar, no tiene frontera terrestre, quizás como lo pudiera tener Nicaragua, Venezuela, requiere de que los barcos lleguen a la isla con esos suplementos, ya sea de combustibles, ya sea de alimentos, ya sea de materia prima para la producción de medicamento básico de la población, no puedan llegar porque un país, hoy Estados Unidos, no lo permita porque lo sanciona, porque le pone sanciones millonarias, multas millonarias a las empresas y a los bancos que tienen alguna relación con Estados Unidos. Evidentemente eso tiene un alcance extraterritorial, un alcance unilateral, porque es lo que ellos disponen y listo. Pero ¿qué otra violación tan grave como que el título 3 de la Halliburton le dé la posibilidad a ciudadanos X de presentar ante tribunales en Estados Unidos demandas contra el gobierno de Cuba? Es decir, ¿cómo un país puede, cómo una persona puede demandar a una nación por algo que ni siquiera tiene fundamento legal para hacerlo en otro país? ¿Cómo tú vas a limitar mi soberanía? ¿Cómo vas a limitar mi alcance internacional? Pero sin embargo, gracias a esa fuerza, no solo del pueblo de Cuba, sino a la fuerza, a la integración, a los mecanismos de integración latinoamericana, a los países hermanos y amigos como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela y como otros muchísimos, y a los pueblos de esos países, incluso a una parte importante del pueblo norteamericano que día tras día defiende la causa de Cuba, que día tras día defiende la causa de todos nuestros países, es que hoy seguimos siendo nación. Gracias a toda esa solidaridad internacional inmensa, pudimos sobrepasar la etapa de la COVID, de la que nos referíamos, que fue tan dura como en todas las naciones, pero imagínense ese momento tan duro, además con esta política de bloqueo, que si no producíamos las vacunas nosotros nos moríamos porque nadie nos las vendía. No teníamos ni siquiera el derecho de acceder a las donaciones de mecanismos internacionales, porque lo prohíbe el bloqueo. Pero si encima de eso nos tildan o nos agregan en una lista de países patrocinadores del terrorismo, entonces nos están limitando aún más cualquier iniciativa de ayuda económica que pueda generarse en cualquier país que tenga un mínimo de componente de su economía en Estados Unidos o que requiera de un componente bien alto del comercio con Estados Unidos para poder seguir siendo país. Entonces, nada, una vez más agradecerle a que este espacio que sabemos que tiene un alcance importante, no solo dentro del país, sino en la región, sirva de podio, ¿no? De denuncia a esa política. Hace unos días veíamos en la comunidad internacional, en la sede de las Naciones Unidas, condenando el bloqueo. Muchos presidentes se manifestaron a favor de Cuba y en contra de esa política genocida de Estados Unidos. Lo veíamos en la cumbre del G77 y China desarrollada en La Habana, donde el presidente comandante Daniel Ortega también hizo mención al tema. Y lo seguiremos denunciando en cuanto a plataforma, en cuanto espacio tengamos cada uno de los revolucionarios.
Y es importante sobre todo que las jóvenes generaciones entiendan, y por eso insistimos en la génesis, es decir, que en la conferencia no solo hablará de la situación que tiene hoy, sino que hablar un poquito de la génesis y el contexto en que comenzaron estas políticas contra nuestro país y bueno, luego extendida al resto de nuestras naciones. Porque es importante que nuestra juventud entienda esa política, pero que la entienda desde la base, que entienda cuáles son los objetivos reales que persigue, más allá de un objetivo económico, para que pueda entonces querer cada día más su revolución, para que pueda entonces defender cada día más lo que tiene gracias a la revolución, a todas esas personas que dieron su vida por nuestra revolución y sobre todo que la sigan defendiendo. Muchas gracias. Gracias, compañera Peña. Damos lectura a algunos de los comentarios que nos llegan al chat. Javier Rodríguez dice, Cuba se convierte en un referente para todos los pueblos que nos enfrentamos a las arremetidas del gobierno norteamericano, no solo en la resistencia, también y sobre todo en la capacidad de realizar avances significativos en la investigación científica, el desarrollo de la salud y la educación, entre otros muchos ámbitos. Estos avances son admirables para cualquier pueblo, pero en las condiciones en que realiza Cuba, estos avances se convierten en logros con un peso histórico muy alto, verdaderamente heroico. Mario López nos hace una pregunta. ¿Qué innovaciones en política exterior se construyen para aminorar el bloqueo a Cuba? Agradecemos su pregunta. Vamos también a darle la palabra antes de dársela a la ponente principal para que podamos ver una serie de preguntas. Le damos también la palabra a algunos de los compañeros que están aquí de manera presencial. Creo que el maestro Byron Vado también quería intervenir para hacer alguna pregunta. Muchas gracias, estimado maestro Lobato, vicerrector general. Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Es un gusto, un placer estar aquí compartiendo este tema desafortunado porque es de bloqueo económico que contradice totalmente el derecho internacional, porque el derecho internacional se basa en el principio de no agresión y la finalidad es la paz. Y se basa también en la multilateralidad de los países y en el consenso internacional. Y estas medidas de bloqueo internacional son igual a agresión económica, a agresión del derecho económico de un país entero, que se traduce cuando lo comentamos con palabras. Siento que nos distanciamos de lo que realmente significa, y es que significa asfixia, significa muerte, significa pobreza, desnutrición, significa disminución de toda la calidad de vida, de espalda a las resoluciones de Naciones Unidas, donde el consenso ha perdido totalmente la razón, donde no justifica, esta medida no justifica a nivel mundial ninguna razón, ninguna causa. Y nos encontramos frente a varias resoluciones también de Naciones Unidas que condenan el mundo entero estas agresiones. Agresiones económicas que con los brazos largos van acompañadas y acompasadas de muchas otras agresiones. Y en este momento no tiene ninguna justificación, pero además lo comparo con un crimen que ha llegado tan largo que no hay en dónde esconder el cuerpo de tantas personas que han muerto en esta agresión. Y no tienen otro camino que seguir esa agresión, porque de lo contrario reconocen ese crimen y el mundo los está viendo con ojos críticos, objetivos, y los está juzgando. Y están al margen de la ley, al margen del derecho, al margen de la justicia y al margen del bien común y del desarrollo humano. Sin embargo, son los
primeros que están resaltando los derechos humanos sin aterrizar, sin llevar a cabo esa realización de esos derechos humanos como realmente corresponde. El pueblo de Nicaragua, nosotros, los maestros, nuestros estudiantes acompañan, se solidarizan y están con el pueblo de Cuba. Muchas gracias. Le damos la palabra a la compañera Rachel Velázquez para que proceda a contestar una de las preguntas que nos realizaron. Sí, bueno, pues agradecemos muchísimo todos los comentarios que han sido muy aportadores y muy enriquecedores. Con respecto a la pregunta también muy oportuna, las innovaciones en política exterior que hemos llevado a cabo para sortear el bloqueo. Y una cosa es cierta, la historia de la Revolución Cubana desde su triunfo en el año 1959 ha sido la historia del enfrentamiento constante al bloqueo, a la política injerencista de los Estados Unidos, que se ha acompañado también de medidas para intentar deslegitimizar al gobierno con medidas comunicacionales que no hacen más que reforzar precisamente el impacto del bloqueo. Y en este caso, la política exterior cubana ha recurrido a sus principios fundacionales, ha recurrido a la defensa de su soberanía, se mantiene innovando constantemente, pero innovando en base a sus modestos, a su modesto capital humano, apostando siempre por la innovación, pero apostando además por el reforzamiento de los mecanismos de integración latinoamericanos, apostando por la solidaridad, por afianzar los lazos con los demás países que mutuamente nos complementamos y apostando, como decía anteriormente, por afianzar los lazos con gobiernos, con sociedad civil, con las organizaciones de solidaridad con Cuba, las asociaciones de solidaridad, que también aportan muchísimo y su contribución a sortear constantemente el bloqueo, pues es bastante meritoria y es muy reconocida por nuestro pueblo y por nuestro gobierno. Y en política exterior aprovechamos todas las plataformas posibles pues para visualizar, para reflejar el impacto del bloqueo. O sea que nosotros en ese sentido no lo consideramos como innovaciones porque constantemente debemos acudir a nuevas estrategias, a nuevos escenarios, siempre teniendo en cuenta que la política de bloqueo pues nos continúa afectando y en detrimento de la situación del pueblo cubano y del gobierno cubano, en detrimento de la calidad de vida del pueblo, pues es una política que no ha cesado, que es una política que no hace más que reforzarse. Y por eso Cuba, la diplomacia cubana y el pueblo cubano, porque además es una diplomacia que modestamente intenta siempre responde siempre al derecho del pueblo, a los intereses y a las necesidades de nuestro pueblo. Y acudimos siempre a reforzar nuestras relaciones con otros pueblos, con otros países, que defienden, por supuesto, los mismos ideales y que compartimos este contexto internacional actual, compartimos este escenario y apostamos por eso, apostamos por fortalecer la solidaridad, por fortalecer el internacionalismo, y esa, diríamos nosotros, sería no la innovación, sino ni siquiera la estrategia, sino el accionar constante de la diplomacia cubana y del pueblo cubano para sortear con mucha creatividad y con mucha innovación el impacto del bloqueo. Muchas gracias, compañera Rachel. Antes de finalizar, leemos otro de los comentarios que nos llegan. Carlos Lenis Cruz. Excelente ponencia. Cuba es una fuente de resistencia mundial frente al nefasto bloqueo a su economía
que impacta considerablemente en la población, la política de los Estados Unidos hacia Cuba incluye también una intensa campaña de difamación, demonización e injerencia política en los asuntos internos cubanos. Nicaragua siempre de la mano con Cuba. ¿Algún otro compañero o compañera quisiera tomar la palabra? ¿Alguno de los compañeros que están conectados? Nos gustaría escuchar la valoración que hace el compañero Ramón Pedregal. Sí, puede activar el micrófono. Cómo no, muy buenos días, hermanos y hermanas, ¿verdad? Aquí le habla el compañero Félix Manuel Vilches, orgullosamente militante sandinista, orgullosamente hijo de la gran patria también de Fidel, de Martí, del Che. ¿Por qué digo que soy hijo de la gran patria de Martí y de Fidel? Porque también, gracias a nuestra Revolución Popular Sandinista, a nuestro comandante presidente Daniel, ¿verdad? Nosotros partimos en aquellos años de los primeros meses de la revolución a estudiar a Cuba. Yo soy uno de estos tantos jóvenes, niños que salimos hacia Cuba a graduarnos. Hace poco decía un compañero ahí cuáles han sido los temas de innovación de Cuba para contrarrestar el bloqueo. Muy bien lo explicaba nuestra hermana Rachel. Cuba no ha hecho más que expresar ese carácter humano de la revolución socialista cubana. Ese carácter humano que nuestro comandante Fidel siempre nos decía a cada uno, el internacionalismo proletario. Y nosotros nos recordamos, ¿verdad?, cuántos jóvenes habíamos en la isla de la juventud que llegaban desde niños de primaria, por ejemplo, los niños de Mozambique, de Angola, del Congo, de Yemen, y mirábamos esa gran diversidad de cultura hermosa y bonita en una sola nación, como un solo país, como un solo mundo. Y eso es lo que ha hecho la Revolución Cubana desde los primeros momentos en que se logró el triunfo revolucionario en Cuba, transmitir ese amor a la humanidad a través del internacionalismo proletario. Nos recordamos de nuestros hermanos y hermanas que vinieron acá a Nicaragua, por ejemplo, en aquellos años a alfabetizar. Cuántos hermanos y hermanas cubanos, profesores, dieron y ofrendaron su vida por la liberación de nuestro pueblo del analfabetismo, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos a nuestros hermanos del gran ejército, de ese gran ejército humano de bata blanca que ha recorrido todos los continentes del mundo. En los más recónditos lugares del África, ahí estado nuestros hermanos de ese gran ejército humano, de ese gran ejército solidario internacionalista, como son nuestros hermanos médicos cubanos. Entonces, hoy, desde este pedacito de tierra multiétnico, multicolor, de la costa caribe norte de Nicaragua, de Bilbo y Puerto Cabeza, nosotros también nos llenamos, ¿verdad?, de ese motivo de alegría, pero también nos llenamos de ese motivo de unidad para con nuestros hermanos cubanos. Cuba no está sola. Recordemos de que en la historia del genocida, del dictador Somoza, fue de aquí que salió, de Puerto Cabeza, donde yo estoy, ¿verdad?, actualmente, salió la invasión, parte de la invasión, parte de esos mercenarios que invadieron a Cuba en Bahía de Cochino. Pero también nosotros teníamos también en Cuba a un hermano, a un gran hermano nuestro, a Carlos Ulloa, que también él ofrendó su vida defendiendo a la revolución cubana. Por un lado, el genocida Somoza, el dictador Somoza, mandando mercenarios junto con los yanquis, ¿verdad?, invasor. Y por el otro lado, nuestro hermano dando la cara por el pueblo digno de Sandino, el pueblo digno de Darío, el pueblo digno de Iriangén, de Daniel, de Rosario, ¿verdad? Así que nosotros hoy más que nunca le decimos a Cuba, como le decíamos allá en nuestras consignas, porque no son consignas, son frases que se convierten en hermandad, son frases que se convierten en realidad. Cuba y Nicaragua unidos venceremos, porque los enemigos de Cuba son los enemigos de Nicaragua y los enemigos de Nicaragua son los enemigos de Cuba. Adelante, hermanos
pueblo cubano, adelante, junto a nuestro hermano Díaz-Canel, junto a nuestro líder histórico, nuestro hermano comandante general de ejército Raúl Castro. Aquí estamos con ustedes. Aquí está el pueblo de Sandino, el pueblo de Darío, el pueblo de Daniel, el pueblo de Rosario, el pueblo heroico del Frente Sandinista a la par del heroico pueblo cubano. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias, compañero Félix. Si hay alguien más que quiera intervenir, tiene el micrófono abierto. El compañero Ramón Pedregal, si tiene algo que aportar. Compañero Ramón Pedregal, active el micrófono si desea aportar algo. Ahora. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Sí. Bueno, lo primero, un abrazo muy fuerte a todos y todas las compañeros que están en estos momentos a la escucha, lo mismo en Cuba que en Nicaragua, que en Venezuela. Un abrazo muy fuerte de solidaridad a todos los pueblos antiimperialistas, porque es la lucha de todos nosotros. El antiimperialismo es hacer contra el bloqueo, es trabajar contra el bloqueo, es tener dignidad suficiente como para hacer frente al monstruo que creó el bloqueo, al monstruo que en estos momentos amenaza al mundo con hacerlo desaparecer. Terrible, ¿verdad? Tener que enfrentar situaciones que parecía hace años que no se podían dar. Alguien dijo, hoy es más fácil imaginar el final del mundo que la paz. ¿Cómo es posible que los criminales estos hagan llegar a la humanidad a este extremo? ¿Cómo es posible que después de 60 años sigan insistiendo en asesinar? Porque es un asesinato. Asesinar a los pueblos en general y al pueblo cubano en particular. Es indignante, pero no es suficiente con indignarse. Hay que luchar, hay que organizarse, hay que trabajar todos los días contra el imperialismo. Ellos parece que consideran una victoria asesinar a la gente. Pues yo, lo único que se me ocurre es decir, algún día serán juzgados. Porque la humanidad se merece la paz. El pueblo cubano se merece el respeto de todos los pueblos, porque ha sido ejemplar, ético, honesto, solidario, todo lo que ellos no son. Y lo terrible de todo esto es que todavía tenemos que estar empujando. En el caso de Europa es absolutamente vergonzoso que todos estos gobiernos se pongan debajo de la sombra del imperialismo. En el caso de Latinoamérica también los hay. En el caso de África están dando un ejemplo que debe iluminar el futuro de todos. En el caso del Medio Oriente, ¿qué podemos decir del pueblo de Gaza, de Palestina? Es la lucha de todos. La lucha contra el bloqueo es la lucha de todos los pueblos que quieren ser libres. 243 medidas de Trump. Parece mentira que haya gente tan criminal
que no se conformen con matar de hambre, sino que apuren hasta la última gota para acabar con alguien tan digno como el pueblo cubano. Desde aquí, y casi sin palabras, porque me cuesta mucho decirlo, un abrazo muy fuerte a los hermanos de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Un abrazo muy fuerte a todos los que estáis ahí en la mesa, que tengo el honor de conocer a muchos de ellos. Un abrazo muy fuerte. Solidaridad es lo que hace falta. Solidaridad internacionalista. Nada más. Muchas gracias, compañero Ramón Pedregal. Para finalizar, cedemos el micrófono a la compañera Rachel Velázquez para que cierre esta importante actividad. Adelante, compañera. Bueno, solo nos resta, y ya le hemos agradecido, pero sí reiterarle nuestro agradecimiento por brindarnos esta plataforma tan importante, por poder compartir con todos ustedes estas ideas, y por supuesto felicitarlos por la organización de este evento virtual, un evento muy bien organizado y un evento muy útil a la luz de las condiciones actuales y del enfrentamiento actual de nuestros tres países a políticas injerencistas, a medidas unilaterales. Así que muchísimas gracias a todos por brindarnos esta plataforma, y el pueblo cubano también está enormemente agradecido con esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rachel. Vamos a dar la palabra ya finalmente al compañero Josep Pérez Martínez, que nos va a dirigir la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros que han tenido la deferencia, empezando por la máxima dirección del gobierno nicaragüense, el compañero Daniel, la compañera Rosario y los compañeros del Frente Sandinista, especialmente a la Casa de Estudios, que es la UNAM Managua, y el Centro Miguel de Escoto, que siempre apoyan el desarrollo de las actividades académicas que tienen algo que ver con la lucha antiimperialista que llevan nuestros pueblos Cuba, Nicaragua y Venezuela, que nos tienen incorrectamente incluidos en la lista de países de oscuros rincones del mal. En esa lista solamente deben estar determinados gobiernos, iniciando por el gobierno de los Estados Unidos, que es el mayor promotor de las acciones de terrorismo contra el resto de la humanidad. Por eso nosotros reafirmamos nuestro agradecimiento a los dos compañeros que hicieron el uso de la palabra desde la vía digital, al compañero Manuel Vilches Flores y al compañero Ramón Pedregal Casanova, porque nos llena de mucha satisfacción y orgullo escuchar sus palabras de aliento hacia Cuba, y a los profesores que aquí también han hecho uso de la palabra. Nosotros tenemos en Cuba encumbrados ilustres maestros que nos enseñaron a pensar, de ahí el origen de nuestro Félix Varela, de nuestro José Martí y otros pensadores grandes maestros que tuvimos en Cuba. Que la tarea más importante es la formación de las nuevas generaciones, y desde el UNAM Managua, el Centro Miguel de Escoto, una de las acciones que se hacen, la formación de las nuevas generaciones que ustedes tienen, es un ejemplo vivo y válido de cómo ese desarrollo de Nicaragua en la educación se va transformando en acciones que después derivan en solidaridad, en amor hacia los demás, como patrón de justicia social en el mundo. Para nosotros el bloqueo, y había una pregunta que se hacía con referencia a la innovación. La política exterior de Cuba es la representación viva de nuestra política interna. Todos nuestros cambios internos se reflejan en nuestra política exterior. Cuba innova diariamente y resiste permanentemente ese bloqueo de más de 60 años. Y además de que lo resistimos y persistimos en nuestro empeño de llevar a cabo la revolución, vencemos todos los días. Y no vencemos solos, vencemos acompañados. Vencemos con el acompañamiento de Nicaragua, de Venezuela y de más de 190 países que anualmente votan desde 1992, que empezamos con poco más de 50, pero coincidentemente hubo el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el cual teníamos amplias relaciones, pero año tras año todos esos países se han sumado
y han tenido que votar en bloque porque se han dado cuenta, como bien decía el profesor, que es inhumano, ilegal y genocida. ¿Y por qué nos vemos hoy los niños desnutridos en Cuba? ¿Por qué no vemos que Cuba pasa más trabajo del que ya realmente hoy pasa? Porque la labor del gobierno, la labor del partido al frente de la revolución, la labor de Díaz-Canel, el compañero Raúl, continuando la obra de Fidel y de todos los demás compañeros que asaltaron el cuartel Moncada, sigue estando presente. Si el bloqueo no fuera derrotable, que es una cuestión principal, el bloqueo es derrotable, pero se derrota, como decía el compañero, trabajando todos los días, luchando todos los días, esforzándonos todos los días, denunciándolo todos los días, donde quiera que exista, no el bloqueo, sino una acción unilateral contra cualquiera de nuestros países. No podemos quedarnos callados, es nuestro principio humanista y revolucionario. No tenemos el derecho a permanecer callados. Tenemos que denunciarlo, sea en Nicaragua, sea en Venezuela, sea en Cuba, o sea en Palestina, o sea donde sea. El imperialismo hay que denunciarlo. Yo creo que este ha sido un excelente ejemplo y nuevamente agradezco. Me siento muy emocionado por las palabras que cada compañero ha pronunciado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Yusef. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en esta importante actividad. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Casa de la Soberanía Miguel de Escoto Brockman para que estén pendientes de nuestras publicaciones y próximas actividades. Con esto damos por concluida la conferencia. Muchas gracias.